En Juan capítulo 3, versos del 1 al 8. Y dice así la palabra del Señor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas tú no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y esto es palabra de Dios. Recibamos el mensaje de la mañana. Una gran oportunidad estar aquí en esta mañana. Es la primera vez después de haber partido de Cuba que Dios me da la oportunidad de predicar la palabra, después de tanto tiempo haciéndolo cada domingo, ¿verdad? En la iglesia que Dios nos propició para llevar el mensaje. Y yo me siento muy contento de tener la oportunidad de hacerlo esta mañana en esta amada iglesia, en la que me he sentido muy acogido y muy cómodo, porque verdaderamente es una iglesia que transmite esa paz y esa confraternidad. Yo le doy gracias a Dios por eso. Hoy estamos celebrando el tercer domingo de Cuaresma. Ya nos vamos aproximando cada vez más a la celebración de la Semana Santa. Lo importante es que atravesemos todo este tiempo interiorizando en nuestra mente y en nuestro espíritu el significado que tiene para nosotros y para nuestra fe la Semana Santa en cuestión. Algo importante que no debemos perder de vista en este sentido es el valor que tenemos que darle en nuestro peregrinar de fe a lo que es la conversión. Nuestros signos nos han recordado eso en sus letras, la conversión. Eso es algo muy importante porque nos ayuda a tener un encuentro con Dios de una manera más efectiva, a tener una mejor relación con Dios y a ser mejores personas. Podemos ver en los evangelios, a lo largo de todos los evangelios, de una u otra forma, que Jesús hizo mucho énfasis a través de los diálogos que tenía con sus discípulos, a través de las intervenciones que iba teniendo por los caminos en su peregrinar hacia Jerusalén. Y eso nos lo recuerda muy bien una característica muy importante que tiene el Evangelio de Lucas, que va narrando el peregrinar de Jesús hacia el Gólgota, pero sin dejar de detenerse por el camino y atender a todos los necesitados, a todos los que de alguna manera se acercaban a él. ¿De qué manera Jesús fue tratando de darnos a nosotros
la idea de la importancia de la conversión. Podemos verlo a través de los evangelios de diferentes maneras, a través de las parábolas, en las conversaciones y en los milagros que muchas veces realizaba. Porque detrás de cada milagro, después de cada milagro, hay una enseñanza que nos indica lo importante que es convertirnos a Dios. Por eso Juan el Bautista, cuando anuncia la llegada del Mesías, comienza diciendo: conviértanse. ¿Qué es convertirse en realidad? Es no seguir caminando de espaldas a Dios. Muchas veces desarrollamos nuestra vida con nuestros propios criterios, llevando nuestros propios criterios y actuando según nos suceden las cosas en interacción con los demás, aplicando nuestros propios criterios. Pero cuando caminamos de frente a Dios, vamos a encontrarnos directamente con lo que Jesús nos quiere o Dios nos quiere enseñar para poder tener una mejor relación con Él y con lo que a diario interactuamos. Caminar de frente a Él, ya no más de espaldas a Dios, es convertirnos, aceptar y reconocer nuestros errores. De esa manera Dios nos da las pautas para que, tocados por Él, vamos a reaccionar y vamos a cambiar, ir cambiando. Y eso es algo que la doctrina presbiteriana enfatiza un poco. Nosotros no estamos aquí porque queremos, nosotros estamos aquí porque Dios predeterminó en nuestros corazones el deseo de participar, de reunirnos y de tener la sensibilidad y el amor hacia los demás. De una manera u otra, nosotros nos convertimos a Dios porque Dios se afijó primero en nosotros, en nuestro corazón. La esencia es amar como Él nos enseñó a amar. Por eso, el segundo mandamiento más importante, después que le preguntan a Jesús cuál es el principal mandamiento, que es amar a Dios, es amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero de verdad, y haciéndolo de una manera espontánea y que nos brote de nuestro corazón. Amar a los demás es perder, es sacrificarnos, es cambiar nuestra vieja manera de pensar y de vivir. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 2, dice: cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Y eso nos lo recuerda un poco los signos que estábamos cantando, esa conversión, ese cambio, esa transformación que a diario debe suceder en nuestras vidas. Porque a veces nos enquistamos un poco en nuestra manera de ser, porque hasta aquí las cosas me han salido de una manera bastante buena, pero no nos enfocamos en que de alguna manera nosotros tenemos que superarnos constantemente, porque la fe es algo que tenemos que renovarla constantemente y renovar los conceptos que muchas veces son erróneos y no coinciden con la voluntad de Dios. Muchas veces arrastramos un lastre que no nos deja avanzar hacia la plenitud del reino al que nosotros estamos invitados a ser colaboradores. Porque el reino que tantas veces proclamó nuestro Señor no es un lugar geográfico, no es el lugar donde estamos cómodos ahora aquí en nuestra zona de confort, en la iglesia reunidos, sino el reino es donde hagamos la voluntad de Dios para con los demás. A veces ese lastre que nos cuesta soltar es el que marca nuestras falsas inseguridades. Vemos aquí a un personaje que se acerca a Jesús porque se siente atraído por Jesús. Se siente atraído por las cosas que ha oído decir de Jesús. Él lo tiene todo.
esas falsas seguridades las tiene porque era una persona de buena posición. Como decía el texto, es un principal, una persona que pertenecía al Sanedrín, del gobierno, de buena posición, vivía de una manera cómoda, pero tenía esa curiosidad por conocer a Jesús y quería más. Pero llegó hasta ahí. Después del diálogo con Jesús, no avanzó mucho más. Así también le sucedió a un joven rico que en una ocasión se le acercó a Jesús también, porque quería más de lo que tenía. Pero muchas veces se tropiezan con la realidad del mensaje del Evangelio, que es soltar un poco lo que tenemos, entregarnos, vaciarnos, para después recibir más. De muchas maneras, Dios nos invita a tener fe de que si dejamos un poco en nosotros mismos, vamos a recibir una vida más plena y más placentera. Uno de los rasgos que predomina detrás de toda esta actitud es nuestro egoísmo. El egoísmo es algo natural, el ego es un fenómeno natural que caracteriza a todas las especies vivas. Es decir, es algo que nosotros tenemos que desarrollar para agenciarnos lo que necesitamos, desde las bacterias, buscando alimentos, los animales, nosotros, pero nosotros como seres espirituales debemos tener mucho cuidado de tener discernimiento, que en este afán de mantenernos con las cosas que necesitamos para sobrevivir y buscar nuestras zonas de confort, no hagamos daños a terceros. Así que no nos asombremos en pensar que el egoísmo es algo totalmente negativo, pudiéramos decir. Es un método un instinto de sobrevivencia. Pero nosotros somos seres espirituales, llamados por Dios, y tenemos que pedirle a Dios discernimiento para que en este afán no le hagamos daño a terceras personas. Yo creo que pudiéramos reflexionar mucho más sobre esto. Detrás de estas actitudes, María Teresa de Calcuta dijo en una ocasión que la raíz de todos los males es el egoísmo, está el egoísmo. Detrás de eso hay muchas otras consecuencias y rasgos que derivan de estas actitudes nuestras. Entonces, este tiempo en el que hoy nos preparamos, este tiempo que estamos celebrando hoy, nos puede servir para reconocer el rumbo que llevamos y el sentido que le damos a nuestra fe. Este personaje, Nicodemo, es un personaje bastante curioso, porque él siente el magnetismo, ese magnetismo que le atrae de Jesús, de manera que no pudo resistir ir a verlo, aunque se pudiera perjudicar, por eso fue de noche. Él siente mucha curiosidad y se siente atraído. Pero, como solía suceder, cuando comenzó a conversar con él, tropezó con la verdad. Y ahora nosotros pudiéramos hacernos una pregunta. ¿Se nos ha ocurrido pensar si nos parecemos nosotros o no un poco a Nicodemo? Muchas veces me gusta aplicar este ejercicio cuando hacemos estudios bíblicos, de ponernos en la piel de determinados personajes que estamos analizando en un pasaje. Muchas veces no nos gusta o no nos sentimos identificados con algún personaje que sea un poco negativo, pero a veces es el que más, con el que mejor nos identificamos. Nicodemo
cuidaba su posición social, que a su vez le proporcionaba comodidades. ¿Quién de nosotros no vela constantemente por mantener su estatus, por mantener una posición que le permita vivir de una manera segura? Cada uno de nosotros también lo hacemos. Nicodemo sentía mucha curiosidad por las cosas bonitas que Jesús hacía. Se sentía atraído por los milagros que Jesús hacía, entre otras cosas. Pero llegó hasta ahí. Al mismo tiempo reconoció que si Dios no estaba con él, no pudiera haberlo hecho. Nosotros sentimos también curiosidad y simpatía por Jesús. Estamos aquí porque nos sentimos atraídos por esa personalidad magnética que tiene Jesús, por esa necesidad que tenemos de seguridad, por esa necesidad de acudir a Él como puerto seguro. Estamos aquí por convicción de fe. Estamos aquí porque Dios nos ha escogido y nos ha llamado. Estamos escudriñando las Escrituras para hallar a Jesús como esa perla de gran precio que nos devolverá el deseo de vivir que teníamos cuando éramos más pequeños. Y esa fue la invitación. Le dijo, tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Los niños viven una vida llena de fantasías y de alegría. ¿Y cómo nosotros lo logramos? Pues haciendo el milagro. Muchos dicen que hoy en día no estamos en tiempos de milagro. ¿Qué ustedes creen de eso? El más grande milagro que puede suceder, yo creo que puede ser la conversión, precisamente, el cambiar nuestro corazón, el sentirnos más sensibles. Cuando yo venía los otros días, iba para el trabajo, el carro se paró de buenas a primeras en un semáforo. Y yo dije, bueno, no me quedó más remedio que abrir y tratando con el pie de empujarlo y quitarme del medio. Viene un muchacho y para su carro también, más atravesado que yo todavía en ese semáforo, para ayudarme a empujarlo para atrás. Y esa acción espontánea me hace pensar, bueno, no todo está perdido, ¿verdad? Todavía existe esa bondad en el corazón humano. Eso es un milagro. Eso es un milagro. Muchas veces nosotros pensamos que milagro es algo que tiene que ser algo fantástico. Nos gusta pensar más en la cuestión fantástica a la hora de describir un milagro. Cuando hablamos de la interpretación de los panes y los peces, por ejemplo, nos gusta o nos disgusta un poco pensar que ese milagro que ocurrió ahí fue que lo que hicieron fue compartir. Ya no aquella cosa extraordinaria de dimensiones tan magníficas de lo que pudiera ser Jesús con su gran poder, de una manera mágica multiplicar los panes y los peces. Cuando la fe de nosotros es un poco ingenua, nos gusta más escuchar ese tipo de concepto de milagro. Pero verdaderamente el milagro más poderoso que puede ocurrir es la capacidad y el poder que tiene Jesús de transformar los corazones de cada uno de los que estaban allí y hacerlos sacar debajo de la manga el pedazo de pan que tenían escondido y sacar debajo de la cesta 2 o 3 pescados que llevaban guardados. Ese es el verdadero milagro. Ese es el verdadero milagro. La respuesta de Jesús a Nicodemo es la única manera de lograr entrar en el gozo de esta curiosidad, porque no debemos quedarnos en la curiosidad de acercarnos a Jesús.
no para mirar más la relación que pudiéramos tener con Jesús desde fuera, sino ser partícipe del gozo de lo que Jesús nos ofrece. Porque llegar a Jesús, conversar con Jesús, estar aquí en la iglesia, pasar un rato de confraternidad y después virar la espalda e irnos para seguir nuestra vida de la misma manera que la llevábamos antes, no significa nacer de nuevo. Nacer del agua y del Espíritu hace la diferencia de que solamente nos acercáramos a Jesús como un visitante curioso que viene y se va. Él tiene el poder de transformar nuestra vida, Él tiene el poder de hacer el milagro en nuestros corazones y hacernos cambiar y convertirnos para que en cada uno de nosotros opere el milagro de la conversión. Nicodemo tuvo esa oportunidad. Nosotros iremos a llevar esta experiencia también a otros. Debemos compartir este mensaje, esta experiencia personal de acercarnos a Jesús, de conversar con Él, de expresarle nuestros temores, nuestras ansias, nuestras búsquedas, pero para compartirlos con otros, no para quedarnos con esta experiencia para nosotros. Si sentimos atracción por el Evangelio, seamos nosotros buena noticia. Seamos un Evangelio entonces vivo, vaciándonos de lo que nos estorba. Vamos a confesar que estamos muchas veces perdiendo delante de Dios. Y confiemos que perdiendo ganamos. Y así solo tendremos una nueva vida. Y si la frase le suena, es porque ese es el nombre de esta iglesia, Nueva Vida. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de acercarse a Dios. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de nacer de nuevo en el Espíritu, de pedirle en oración a Dios que cambie verdaderamente nuestros corazones, que nos convierta para poder convertirnos y para que pueda obrar el milagro y así llevarles a otros esta buena noticia. Oremos. Señor, ahora te damos infinitas gracias porque hemos tenido el privilegio de conocerte, porque hemos podido acercarnos a ti, porque tú nos cambias, nos transformas, porque ahora podemos entender de una manera más clara lo que significa esta Semana Santa que se aproxima. En esta semana entendemos que si crucificamos nuestra antigua manera de vivir, podemos entrar y participar de tu promesa de salvación. Podemos tener una vida más plena. Acompáñanos ahora cuando salgamos de aquí, Señor, para ser no solamente oidores de tu palabra, sino también hacedores. En tu nombre oramos. Amén.